le he colocado cómo recuperar una integridad que he perdido. Y me quiero colocar en la situación cuando nosotros hemos fallado frente al Señor en algún área, cualquiera que ésta sea. Puede ser un área moral, en la parte de la sexualidad, puede ser un área en la económica, puede ser un área en la laboral, puede ser un área en la cual en la relacional he afectado a otros y he pasado por un momento, el que usted se imagine, alejada o alejado del Señor, habiendo entendido su mandamiento, habiendo entendido su palabra, pero le he abandonado. ¿Y cómo recuperar eso? Habiendo estado bien con el Señor y hoy estando en una caída alejado de Él. Y hay la vida de un hombre en la Biblia que le ocurrió exactamente eso, que es el rey David, que la Biblia lo define como, en sus comienzos, como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con una vida de oración profunda. Dice que David oraba en las mañanas, en las tardes y en las noches. Y podemos plasmar la caída de David en un libro que está en 2 Samuel, capítulo 11 y 12. Esos dos capítulos los invito después de este mensaje que usted los pueda escudriñar profundamente en su casa y vamos a extraer algunas situaciones que pasan en la vida de este hombre, la caída que tiene, un hombre que tuvo una relación tan íntima con el Señor y pasa por este proceso de oscuridad de alejarse del Señor y con un quiebre moral extraordinariamente profundo. No sé cuál es el quiebre moral en el cual tú te encuentras hoy, no sé qué área particularmente tú sientes que le ha fallado al Señor, un área no restaurada, un área no sanada, y creo que a medida que podamos desarrollar en este capítulo, en estos versículos, la historia de David nos puede dar luz sobre ciertas reglas, cómo recuperar la integridad. Parto con el versículo número 1 cuando dice así: al año siguiente, recuerden que es 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 en adelante, al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Raba. David se quedó en Jerusalén. Y un día por la tarde se paseaba por las azoteas de su palacio. Después de la siesta, vio allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Cuál era el contexto aquí en el cual estaba viviendo David? Primero, los reyes debían estar en la guerra y no debían estar en el palacio. Los reyes debían estar junto a su ejército, como lo dice ahí, en pleno fragor de la batalla. David determina no ir con su ejército y se queda en el palacio y además a descansar y a dormir siesta. Lo dice ahí. ¿De qué nos habla esto? Si usted analiza en qué situación espiritual tú te encontrabas en el momento que pecaste, cualquiera sea el área que pecaste, lo vuelvo a repetir, puedo mencionar algunas áreas que tienen que ver con la económica, la relacional, la sexual, la que usted se imagine. ¿En qué momento tú te encontrabas espiritualmente? Generalmente ese momento es cuando descuidamos nuestra vida espiritual de oración y de intimidad con el Señor. Debiendo estar en la guerra espiritual, porque la Biblia dice, no yo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿En qué momento se encontraba David? ¿Se encontraba en la guerra o se encontraba en un momento de descanso? La mayoría de las veces en que el pecado abraza nuestras vidas es porque hemos descuidado nuestra vida de oración, nuestra vida de intimidad con el Señor, nuestra vida de ayuno, nuestra vida de lectura de la palabra.
Muchas de las caídas de nuestra vida ocurren en esos momentos. ¿Qué estaba haciendo este hombre si no estaba en la guerra? Dice que paseaba por los palacios. ¿Qué es lo que estás haciendo tú hoy cuando no es momento de pasear? Y me refiero a pasear, bailar algunos tipos de paseos que nosotros tenemos, que son a veces cosas que invertimos tiempo y descuidamos por nuestra vida espiritual. La cantidad de veces que estamos en redes sociales, la cantidad de veces que consumimos televisión, eh, son verdaderas cosas que nos hacen adormecernos espiritualmente. La Biblia nos dice, de madrugada, Señor, te buscaré. Hay una canción, alabanza, que dice, sí, yo no soy un cantante, que los más cantantes que yo, pero dice, me acuerdo esa canción, de madrugada, Señor, te buscaré. Mientras algunas hermanas que están escuchando este mensaje se reúnen los días lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana a orar, 6:30 de la mañana a orar, ¿qué hacemos los varones en esa hora? ¿Estamos en el computador? ¿Estamos durmiendo? La regla número uno, la regla número uno para recuperar una integridad abandonada es recuperar la vida espiritual. Dejar de pasear y dormir siesta y aplicar lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice así: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo. Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el enemigo que tenemos nosotros. Dice que el diablo es como un león, y no sé si ustedes han visto esos documentales de National Geographic, cuando los leones cazan. Dice que miran a la distancia, muy sigilosamente, primero miran a su presa, y a bastante distancia, y la siguen muy silenciosamente sin que se dé cuenta. Así anda el diablo como un león rugiente, mirando a quien devorar. ¿En qué momento nos encontramos nosotros en nuestras vidas espiritualmente? Mujeres de oración son mujeres fuertes frente a las acechanzas del diablo. Hombres que no oran y que están durmiendo siesta, debiendo estar en la guerra, están paseando, haciendo cualquier cosa, debiendo estar velando, son el momento propicio para que el león, Satanás, que es el enemigo, arranque sobre nuestras vidas. David le pilla el peor momento de su vida cuando relaja su vida espiritual. Un hombre que oraba en las mañanas, en las tardes y en las noches, decide pasear por su palacio, enfrenta la tentación en un momento que tiene que estar durmiendo siesta y se relaja espiritualmente. Regla número uno para recuperar la integridad es volver a tener una vida de oración. Sin oración, querida, querido, no hay poder. Sin oración, lo único que abrimos es una puerta a la debilidad, a la tentación. Es cosa que analicemos nuestras vidas. El momento que caíste en pecado, ¿cómo estaba tu vida de oración? Vamos a la segunda regla que pasa en este famoso pasaje. ¿Qué ocurre en el versículo 3? Fíjense recuerden lo que decía el versículo 2. Al término del versículo 2 decía, vio allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Qué tal? Festival. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llama Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. ¿Qué podemos extraer de ese versículo? Yo hago una pregunta, lamentablemente no estamos aquí en una conferencia, en un salón, porque sería interesante que algunos me pudieran responder, tampoco quiero abrir los micrófonos porque de repente se colapsa la conexión por internet. ¿Cuál fue el primer error o el primer pecado que el hombre cometió en el huerto del Edén? Piénselo 30 segundos. ¿Cuál fue el pecado que cometió o el primer error que cometió el hombre en el huerto del Edén? Dialogó con el pecado.
El primer pecado, algunos dicen, comió el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Error. Eso no fue el primer pecado. El primer pecado fue dialogar con la serpiente. El problema que tenemos nosotros es que a veces no cometemos pecado, pero dialogamos con el pecado. Y esa es la antesala del pecado. Si dialogas con el pecado, lo más probable es que caigas en el pecado. David pregunta, ¿quién es la mujer? Y ahí comenzó el tema. El adulterio no comienza cuando tú te metes con la mujer en la cama y tienes sexo con ella. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en el corazón. Muchas veces el tema está en que dialogamos con el pecado. Y el dialogar con el pecado es la antesala a la caída. Para todos los que, y no solamente quiero hablar a hombres aquí, sino que también mujeres, que han tenido una caída en esta área en su vida, quedan vulnerables, quedan débiles. Y por lo tanto tienen que tomar ciertas reglas en su vida de santidad para que esto nunca más vuelva a ocurrir. ¿Y hasta cuándo durarán esas reglas? Hasta que Dios te lleve a su presencia. Y voy a mencionar algunas para todos aquellos que están siendo débiles en esta área. A lo mejor no has caído, pero estuviste a punto de caer. A lo mejor preguntaste, ¿y quién es ella? Y estás dialogando con el pecado, aún no caes. Y a lo mejor a los que cayeron y han tenido una fractura moral en esta área, yo les invito a que puedan recuperar santidad en esa área tomando ciertas reglas. La primera regla ya la dije, no dialogue con el pecado, porque lo más probable es que caiga en él. Y si caíste, hay ciertas reglas que tienes que tomar en la vida. Primero, no te juntes a solas con una mujer. Estamos casados ahora. No te juntes a solas con una mujer. Alguien tiene un micrófono abierto. No te juntes a sola con una mujer. Es que algunos van a decir, no, es que la estoy evangelizando. A otro perro con ese hueso. Y la misma regla corre para una mujer que es casada. No te juntes a solas con un hombre. Hay diálogos que no son apropiados, que uno no debe tener, porque particularmente las mujeres, este es un estudio de psicología, no sé si qué tan veraz será o no será, lo que le voy a mencionar, dice que una mujer es atraída por el diálogo verbal de los hombres. Es una forma en que la mujer se siente seducida y atraída. Y por lo tanto, en este tema, las palabras que nosotros usamos y con quién nos relacionamos con el sexo opuesto es algo que también tenemos que medir si queremos recuperar aquella área en la cual hemos caído moralmente. Acuérdense que el tema que estamos tocando es cómo recuperar la integridad perdida, si ya hemos caído. Regla 1, recupera la vida espiritual de oración. Regla 2, no dialogues con el pecado. Y en dialogar con el pecado significa tomar ciertas reglas muy domésticas y muy puntuales. Una es los hombres no pueden tener, hombres casados, salidas con mujeres, aún en el ámbito laboral, solas. Mejor que tengas un compañero al lado. Pero no tú y ella, y no ella y tú. No me saquen la chía que la estoy evangelizando. Y si la vas a evangelizar, pídele a un colaborador que te acompañe en esa evangelización. Que sean 3, no 2. Ahora, si usted es soltera, como la Erika, como algunas jóvenes que están acá, como la Marisol, en la medida en que tenga al frente no sea un hombre cansado, no hay problema. Evangelícelo. A las mujeres les quiero decir lo siguiente. Hay hombres que son súper caballeros, son galanes, son súper educados. Además son entretenidos, te hacen reír. Y por lo tanto se transforman en un foco de atracción.
¿Y si te invita a almorzar? Pero si voy a almorzar, no va a ser un almuerzo laboral. No dialogues con el pecado, es la antesala al pecado. Vamos avanzando en este famoso pasaje. Entonces la regla 1, recuerden, la regla 1, recupere la vida de oración, la vida de intimidad con el Señor. Regla 2, no dialogue con el pecado. Vamos al versículo número 4. Miren lo que pasa. O sea, ya David mandó a su ejército a la guerra, mientras él se paseaba por el palacio, mientras dormía siesta. Este hombre que oraba en las mañanas, en las tardes y en las noches ya descuidó la vida espiritual y pum, se encuentra, uy, mira, una mujer hermosa, muy hermosa. Cuando la Biblia dice muy hermosa, imagínense cómo era, 90, 60, 90, ¿ah? No era cualquier mujer. Cuando el diablo te la tira, y te la tira bien, digamos. Y levantándose de la siesta, relajado, mira a esta mujer y pregunta por ella, diálogo con el pecado. Pero ¿qué pasa en el versículo 4? Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Miren, aquí hay un misterio en este tema. Esto es heavy. Cuando dice que se purificó, significa que la mujer en ese momento está en su periodo menstrual. Y por lo tanto, cuando una mujer está en su periodo menstrual, no podía tener relaciones sexuales, ley judía. Siempre en el momento inminente del pecado, Dios te dice que no. O sea, ya se iba a acostar con ella y estaba con la regla. Como Dios diciéndole, por favor, no te metas. ¿Cuál es la regla? Siempre Dios nos da una alerta en el momento más inminente, casi al borderline del pecado. Dios nos da la alerta. Le voy a decir algo aquí importante a algunos, no solamente en esta área, sino que en otras áreas de nuestra vida. No todas las puertas que se abren son de Dios. Escuche bien, pareciera que fueran de Dios, pero no todas las puertas que se abren son de Dios. Muchas puertas que a veces se abren es el enemigo que nos quiere desviar de un propósito en nuestras vidas. Permítame contarle un ejemplo en otra área. Hace 14 años atrás puede ser, y creo que lo conté anteriormente, pero se lo vuelvo a repetir para la gente que está recién conectada, tuve la oportunidad de que alguien me ofreció una sociedad. Quien me la ofreció es el yerno de uno de los dueños de Falabella, actualmente. Su esposa es hija del dueño de Falabella. Cuando me refiero a uno de los dueños de Falabella, me refiero a que tiene en este momento, esa persona tiene el 33% de las acciones de Falabella. ¿Es una puerta que Dios abre? ¿Qué posibilidad tenía de fracaso una empresa así? ¿La toma o la deja? La toma o la deja. ¿Firma o no firma la sociedad? La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? No, no te expongas a las esposas de oro, que yo le llamo. Esposas se llaman las cosas estas que colocan cuando los presos se van. Hay algunas esposas que son de oro, que son atractivas, pero estás esclavo durante toda la vida por ello. La regla número 3, siempre Dios nos da una alerta en el momento más inminente de la tentación.
Aquí anclo una regla 4. Toda tentación se puede soportar. Entonces, es que fíjate que la mujer no pudo resistir la tentación. ¿Has escuchado esa frase? No pude resistir la tentación, es que tú no te imaginas, era 90, 60, 90, me acosaba, una cuestión impresionante, o sea, no pude resistir la tentación. Para los que ocupan esa frase, no pude resistir la tentación, yo los invito a ver un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, no me vengan con la chía de que no pude resistir la tentación. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es que no te imaginas, esta era una tentación extraterrestre. ¿Qué extraterrestre? Y dice que Dios no te va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que no puedas aguantar. Más bien, cuando llega la tentación, siempre hay una salida. Y aquí le voy a dar 3 consejos prácticos para la salida, para todos aquellos que han caído frente a la tentación, la que sea. Puede ser una adicción a la pornografía, a las drogas, al alcohol, puede ser a la ludopatía, puede ser al consumismo, puede ser adicciones sexuales, la área débil que usted tenga, la que sea. Lo que es importante es que usted crea la palabra, lo que dice aquí. No crea lo que el diablo le dice. Pero hermano, es que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Sí, la carne es débil, pero dice que el espíritu es fuerte. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que Dios no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que tú no puedas aguantar. Y no solamente eso, dice que te va a dar una salida para que puedas resistir. Yo le voy a dar 3 salidas, mire. 3 salidas frente a la tentación. La primera, confiesa la tentación. ¿Cómo? Confiesa la tentación. No estés sola, no estés solo. El día que seas tentado, no trates de resolver tú el problema porque es el peor error. En el momento que David estaba solo en el palacio y vio a la mujer y la vio hermosa, ese día estaba solo. Y además solo de Dios, porque se había alejado de la vida de oración. Confiesa la tentación. Si tú confiesas la tentación, nunca vas a confesar un pecado. Regla 2, para las salidas de las tentaciones. La conciencia es la voz de Dios. Mire, fíjese que todos los hombres, cristianos o no cristianos, Dios nos dio conciencia. La conciencia es la voz de Dios para advertirnos frente a situaciones oscuras que no tenemos que tomar. El problema que ocurre es que muchas veces no escuchamos la voz de nuestra conciencia. Y lo que es peor, aquí estamos en la caída de un hombre que era conforme al corazón de Dios, un hombre que oraba de la mañana, la tarde y la noche, y ese hombre cayó en un pecado como este. Y nosotros pensamos que no vamos a vivir algo así. ¿Cuántos años de conversión, cuántos años de cristianismo tú tienes? ¿Cuántos años de Biblia tú conoces? ¿Cuánta experiencia personal hemos tenido de intimidad con Dios nosotros? Cada uno de los que estamos acá. ¿Cuánta Biblia conoces? ¿Cuánto mandamiento de Dios conoces? Y por más que conozcas y por más experiencia que tengas de Dios, ¿es posible alejarse a un nivel como este, como David? Es posible, sí. ¿Y qué pasó con la voz de la conciencia? No la escuchó la voz de la conciencia. Y por eso la Biblia habla lo siguiente, dice que la conciencia se les ha cauterizado. Esa palabra en el griego, menciono el griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, dice porosis, se forma una costra y ya no escuchamos la voz de Dios y simplemente escuchamos nuestra propia voz carnal
y caemos frente al pecado. Escuche la voz de su conciencia, porque siempre en el momento inminente, antes de la caída, antes de que peques, la voz de tu conciencia te va a decir, no lo hagas. Es una voz de Dios que nos dice, nos alerta, luz roja, no lo hagas. Entonces cuando dice el texto, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. ¿Cuál salida? Confiese la tentación. 2, la conciencia es una forma en que Dios habla. Y la tercera, ¿sabe cuál es? Arranque. En chileno, me va a retar la carabina que tengo aquí al frente, significa apriete cachete. Huya, arranque. ¿Cómo arranque? No pienses, si te pones a pensar, vas a caer. ¿Y hay un caso en la Biblia así? Sí, hay un caso. Cuando la esposa de Potifar seducía y acosaba a José todos los días, y José le decía, no, yo no puedo hacer esto ni por Dios, ni por respeto a tu esposo. Y finalmente la mujer dice que se le tiró encima un día, y hay mujeres que sí se le tiran encima a uno. Arranque. Y si no lo recuerda, ¿y te ha pasado a ti, Agustín, alguna vez? Sí, se lo conté a la Carolina hace mucho tiempo atrás. Pero no es que se me haya tirado desnuda, sino que dijo lo siguiente: una mujer llega así en el ámbito laboral y me dice, hoy viene sin calzones, me dijo. Hay mujeres así. Y entonces uno tiene que cambiarle el tema. Oye, está bonito el día. Siempre Dios da la salida. Dios da la salida confesando la tentación, Dios da la salida porque te habla en la conciencia y finalmente porque tenéis que huir. Entonces, haciendo un pequeño resumen, pero hasta aquí vamos navegando. Regla 1, recupere la vida de oración. Regla 1, recupere la vida de oración. Si descuidó la vida de oración, tiene que recuperarla rápidamente porque si no está en peligro de caer en la tentación y en el pecado. Regla 2, no dialogue con el pecado. Regla 3, Dios siempre, aún casi en la inminente caída del pecado, Dios te da la alerta. La mujer está en su periodo menstrual, está con la regla. No te salten las reglas. Usando no te salten las reglas en el momento en que Dios te la está diciendo no lo hagas. Y regla 4, toda tentación sí se puede soportar. Y no solamente se puede soportar, sino que nos da la salida. Sigamos avanzando en este maravilloso pasaje. Fíjese que en el versículo 4 dice que después de tener relaciones, ella se purificó, como le dije anteriormente, y regresó a su casa, como diciendo, aquí no pasó nada, po. Esto pasó piola, po. Porque, claro, yo me metí con ella y nadie se enteró. Yo pregunto, ¿cuántas cosas que tú haces nadie se entera? Pero le quiero decir algo, Dios tiene un extraordinario GPS, sabe todos nuestros actos. Y hay un registro en el libro de la historia de nuestra vida, donde están todos nuestros engaños, nuestras mentiras, nuestras inmoralidades, todos los fraudes que hemos cometido, todas las cosas que hemos hecho en oculto. Está todo escrito, lo bueno y lo malo. El Salmo 139, del versículo 7 al 8, David dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los abismos, también estás allí. Dios nos conoce profundamente y de todos lados. 3 cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. Y tantas cosas que dice la Escritura. Aquí la regla 5 es Dios, Dios. No hay nada que no sepa de nuestras vidas. Nada. Ellos tuvieron relación sexual, David y Betsabé, y ella se regresó a su casa y colorín colorado, este cuento se acababa. Ahí comienza la historia, ahí comienza la debacle. No hay nada oculto que no salga a la luz.
La pregunta para todos, si estamos en esa situación, ¿hasta cuándo arrancas de Dios? ¿Hasta cuándo arrancas de Dios? La mujer se fue a su casa y David se quedó en el palacio, pero el pecado sigue vigente. ¿Hasta cuándo arrancas de Dios? ¿Qué pasa en el versículo 5? Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta, se lo hizo saber a David. ¡Wow! O sea, le mandaron el examen, se lo mandaron por correo electrónico, le mandaron un WhatsApp. Tengo un problema, David, qué problema positivo. Regla 6. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Ya. ¿Y qué hago? ¿Qué hago si ya caí? ¿Qué hago si ya fallé? ¿Qué hago si ya defraudé? ¿Qué hago? Si ya caíste y experimentaste las consecuencias, ¿qué tienes que hacer? Primero, para saber lo que tienes que hacer, te voy a decir lo que no tienes que hacer. Para saber lo que tienes que hacer, aquí viene la regla de lo que no tienes que hacer. Y mira lo que hace David. La primera regla que no tienes que hacer: no intentes maquillar tus malos actos para disfrazar el pecado. Escucha bien esto, que esto es lo que hace David en todo momento. En vez de, cuando le mandaron el examen, que ya estaba positivo, está embarazada, lo que intenta hacer es tratar de maquillar el pecado para disfrazarlo. Eso es lo que no debes hacer. Le voy a decir algunos maquillajes que a lo mejor en el mundo contemporáneo nosotros hacemos. Cuando viene la declaración de impuesto a la renta de la empresa, todos empiezan a decir, pucha, tanto impuesto voy a pagar, ¿qué puedo hacer? Le dice el contador para pagar menos impuestos. Cuando la Biblia dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando te están negando el crédito en el banco, ¿cómo puedo lograr que me aprueben un crédito? Y algunos dicen lo siguiente, y hacen lo siguiente, escuche bien esto, hacen boletas sin prestación de servicio para acreditar más renta y para que el crédito se lo aprueben. Es muy parecido a lo que pasaba en la política con la boleta ideológicamente falsa. Maquillamos. ¿Cómo puedo tener TV cable sin pagar? ¿Se puede? Sí, se puede. Con los decodificadores, usted sabe cómo lo puede hacer colgándose. ¿Cómo me puedo sacar un parte? O la famosa frase chilena, hazme la paleteada. Y hoy día hablamos hasta de las fiestas clandestinas, imagínense el tema. Le voy a decir algunos maquillajes que hizo David en esta historia. Seguimos avanzando. En el versículo 6, ¿sabe lo que hizo? Cuando se enteró que la mujer estaba embarazada, versículo 6, entonces David envió un mensaje a Joab ordenándole que hiciera volver a Urías, elivita. Joab cumplió sus órdenes, que era el capitán que tenía. Recuerden que Urías era un soldado fiel al ejército de David. ¿Qué es lo que hace David? Envía un mensaje y quisiera volver de la guerra, saca de la guerra al esposo de Betsabé y lo trae al palacio. Y en el versículo 8, David le dice a Urías, esposo de Betsabé, con la que se había acostado, vete a tu casa y ponte cómodo. O sea, le dijo, oye, ¿sabes que tómate unas vacaciones y estar con tu mujer? O sea, para que la cuestión cuadre y que van a tener relaciones sexuales y que el hijo va a ser de ella, digamos. De él, de ellos. ¿Sabes lo que hace eh, Urías? ¿Sabes lo que hace Urías? Dice que Urías no entró a la casa con Betsabé, se quedó afuera en las puertas del palacio.
Pero si lo trajo el rey, le dijo, ponte cómodo, le hace un regalo especial en su mesa y le dice, anda con tu mujer. Urías dice ahí en los pasajes, en los versículos siguientes, David, yo no puedo hacer esto mientras tu ejército está en el fragor de la batalla. Un hombre íntegro, una mujer íntegra no se deja sobornar. Escuche eso. Un hombre íntegro o una mujer íntegra no se deja sobornar. David tratando de maquillar el pecado. Y era el rey. Y era el rey. Tratando de cuadrar de qué forma se escapaba de esta situación. Le falló el plan. Pero después emplea un segundo plan, que está en el versículo 12 y el 13, dice así, entonces David le dijo a Urías, quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla, porque Urías ya le había dicho, Señor, yo no puedo entrar a mi casa, estar con mi mujer, mientras tu ejército está ahí en el fragor de la batalla. Mira la integridad del tipo. Mira todas las señales, imagínate esa respuesta tú que te acostaste con su mujer, Dios te está diciendo algo ahí, y David no escucha eso. Es porque la conciencia está cauterizada. Porosis, hay una costra que te impide escuchar eso. ¿Sabes lo que hace David? Quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y David lo invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó. Pero más tarde, Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Entonces, todos aquellos que cayeron en pecado, fíjate, no me di cuenta, estaba tan cocido que no me di cuenta, estaba borracho, no sea Barça. Aún curado, uno sabe lo que está haciendo. Aquí tengo un ejemplo claro. Cuando hay integridad, aunque te metan droga, aunque te metan todo, digamos, siempre está ahí el Señor protegiéndote. Le falló el plan a David, que tratar de llamo al marido, que tengan relaciones con ella, lo invito a almorzar, oye, tómate este regalito, pásate una luna de miel acá con tu mujer, y resulta que Urías se queda en las puertas del palacio y no quiere entrar. No, yo no puedo hacer esto, señor. Tu ejército está en la batalla y yo no puedo hacer esto, no. Y la integridad, ahí tiene un hombre íntegro, mira. Y la falta de integridad, la ausencia de David porque se desconectó de Dios. Es interesante el pasaje, es extraordinario este pasaje, la lucha entre la falta de integridad y cómo se coloca la integridad ahí de Urías. Después lo emborracha, falla el plan B, falló el plan A, falló el plan B. ¿Sabe cuál fue el plan C? El peor de todo. Le pide a su capitán que lleve a Urías en la primera línea de la batalla, porque sabe que en esa línea va a morir. Y la carta la envió con Urías. Y eso ocurre. Y David es cómplice de un asesinato y muere Urías en el fragor de la batalla. Plan A, B, C. Cuando se entera de eso su mujer, en el versículo 6 dice así, cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto, otro maquillaje. O sea, maquillar el pecado nos hace ser hipócritas. Somos una persona frente a la familia, pero en la vida oculta somos otra persona. Para recuperar la integridad hay que desprenderse de la hipocresía. Versículo 7. Pero después que ella guardó luto, 27. 27, perdón, pero después que ella guardó el luto, David mandó por ella y le dio un hijo. Ahí nace un hijo. Pero dice ahí lo siguiente, pero esta acción no le agradó al Señor. Producto de la relación, nace un hijo.
Mira lo que pasa aquí. Ocurren varias cosas. Hasta ahí está todo oculto, todo cuadra, todo está maquillado. Betsabé queda viuda, David la toma como esposa, solamente Betsabé y él sabe que ese hijo que está en su vientre es una relación que tuvo con David y no con su esposo Urías. La mujer hace un luto, un funeral, lloran todo en el funeral y él la toma como esposa. Y colorín colorado, este cuento se acaba abajo. Hasta que en el capítulo 12 aparece un profeta, porque siempre en nuestras vidas aparece un profeta, aparece un hombre de Dios y se planta delante del rey y le dice así: David, tenemos un problema. Sí, ¿cuál es el problema? Le pregunta. El profeta se llama Natán. Todo esto está escrito en el capítulo 12, después usted lo puede leer. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas y corderos y ganados. Y había un hombre pobre que tenía tan solamente una corderita. Y vino un viajante ante el hombre rico y no tenía que comer. Y el hombre rico tomó la única corderita que tenía el hombre pobre, que casi la cuidaba como si fuese una hija. Casi la cuidaba como si fuese una hija. Y dice que el hombre rico tomó esa única corderita para dársela al hombre pobre. ¿Qué hacemos? David dice que cuando escuchó la historia, dice que se indignó. Y dice: ese hombre merece la muerte, tiene que restituir 4 veces lo que robó. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Y el pecado sale a la luz. No hay ninguna cosa que esté maquillada que no vaya a salir a la luz. ¿Qué ocurre? Ese niño, Dios profetiza que va a morir, ese hijo que nace. Dice que David en ese momento ayunó durante 7 días, clamó al Señor por la vida de ese hijo que se enfermó. Y para tratando de que ese hijo no muriera. Y sin embargo, ese hijo muere. Ahí quiero decir algo muy, muy interesante, que quizás no tiene tanto que ver con el contexto de este pasaje. Cuando Dios determina algo, Dios lo determina porque Él es soberano, Él es creador. Uno puede orar, ayunar, patalear, hacer una serie de cosas. Y cuando es soberanía de Dios, es soberanía de Dios. No hay que preguntarle a Dios por qué lo hizo, por qué no lo hizo. Dice que en ese momento David empieza a recuperar su intimidad, su conversación con Dios en el tema. ¿Cómo revertir el cuadro cuando hemos caído a ese nivel de oscuridad? Y voy terminando el mensaje de hoy. Primero, cada vez que pecamos, gritemos el pecado, no encubramos el pecado. La Biblia dice lo siguiente: el que encubre su pecado no prosperará. Ningún pecado encubierto prospera. El que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa, dice, y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Cuando habla de confesar, hay que ser súper específico en la forma de confesar. No es confesar si en algo te ofendí, pura generalidad. No es confesarle solamente a Dios, es confesar a Dios y también a las personas que hemos dañado y que hemos ofendido. Y hay que ser específico en los actos que hicimos, no generalidades y vaguedades. Primero, confesar. Segundo, dice la Escritura, apártate, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio. Si no hay cambio, no hubo arrepentimiento, hubo simplemente un remordimiento. Para que haya arrepentimiento tienen que pasar 3 fases: tener conciencia que lo que hice estuvo mal, que es la parte cognitiva. Segundo, emocionalmente siento que ofendí principalmente a Dios por sobre cualquier persona que también afecté, pero mi corazón está quebrantado por haber transgredido a Dios en la fase emocional.
Y es interesante eso porque muchas veces somos insensibles cada vez que pecamos, como que nos da lo mismo. Pero a quienes le hemos fallado es a Dios principalmente. Y la tercera fase es la fase volitiva, que es el cambio. Cuando algunos tienen conciencia que han pecado, bien, se sienten mal porque han pecado, perfecto, pero no cambian, eso no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento. Para que haya un genuino arrepentimiento, tiene que haber conciencia de que lo que hice estuvo mal, me siento afectado emocionalmente porque transgredí a Dios, y tercero, cambio la conducta. Junto, finalmente, con el arrepentimiento tiene que haber una restitución del daño causado. Si usted robó, tiene que devolver lo que robó. Y a veces hay que devolverlo más allá de lo que robó, sino que más allá de, a veces 4 veces, decía la regla, hay algunos pasajes de la Biblia. Si usted peló, chismeó, cuando uno ya ha pelado, ya ha deshonrado, ya ha difamado a las personas, ha tirado todas las plumas por todos lados, tiene que ir a intentar recoger todas las plumas. Y a todas las personas cuando usted deshonró, difamó, a todas esas personas tiene que ir y decirle específicamente, yo te hablé mal de una persona, yo deshonré a esa persona y yo quiero restituirle la honra a esa persona. Si yo no hago eso, ese arrepentimiento no es genuino, no es válido. ¿Por qué Jimmy Swaggart, se acuerda ese predicador televangelista y que cae en adulterio, que en realidad no fue, sí, fue adulterio, pero no es que se haya metido con la prostituta, sino que le hacía voyerismo? Y fue todo un escándalo público en la década de los 80, acuérdense ese televangelista Jimmy Swaggart. ¿Por qué él tiene que confesar frente a una cámara todo el pecado? Porque uno confiesa el pecado hasta la extensión del daño causado. Y como él era un televangelista que lo escuchaban millones de televidentes, esa era la extensión de su ministerio, ¿no? Por eso, cuando tú difamas, deshonras la vida de una persona, tienes que ir a pedirle perdón no solamente a esa persona, a su esposa, a su hijo y a todos los que difamaste, en la medida que sea posible, porque cuando uno ya desparramó todas las plumas, hay plumas que ya se volaron, pero hay que restituir el daño causado. Esa es la forma de recuperar la integridad. Y hay que ser específico. David, después de que cae en este pecado, hay algo que ocurre en su vida que es la oración de arrepentimiento, y con esto cierro el pasaje de hoy, y que es notable, esa oración que está plasmada en un capítulo completo en la Biblia, y que es la invitación a todos de nosotros si tenemos que restaurar un área en nuestra vida. Y ustedes a lo mejor me pueden decir, no, pero que son cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. No, no tiene nada que ver eso. Mientras no lo restaures y no hayas dado todos estos pasos que el Espíritu Santo te ha mostrado hoy en la mañana, todavía tu vida sigue siendo con algo pendiente frente a Dios principalmente, y que se hace necesario que sanes. Voy a leer parte de ese mensaje de arrepentimiento de David, y cierro con esto mi mensaje de hoy. Dice así en el Salmo 51. Escúcheme, no es necesario que lo busque, yo lo leo. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, la importancia de reconocer. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. Aquí voy a cerrar algunos conceptos de esta oración. Si el pecado no nos produce nada desde el punto de vista físico, quiere decir que nuestra conciencia está
con porosis cauterizada. El pecado nos debilita, incluso nuestro semblante cambia. ¿Por qué pasa eso? Porque hay sensibilidad todavía de que le hemos fallado al Señor. Mientras David pecó, dice que su semblante se fue envejeciendo. Y después en el versículo 20 dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Esa es la parte más importante para En el 10. recuperar la integridad. En el versículo 10, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. El problema está en el corazón, querido hermano. Ahí está todo, del corazón emana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. En el corazón está toda nuestra conducta como seres humanos. La cantidad de veces que menciona la Biblia la palabra corazón es impresionante. Y lo que nosotros necesitamos es que si hemos perdido la integridad en alguna área, el Señor, por favor, crea en mí un corazón limpio. Es ahí donde parte todo. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Quiero decir esto lo siguiente. Si quieres recuperar integridad en la vida, hay que recuperar la rectitud. ¿La rectitud se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. Y lo voy a decir de qué forma se puede recuperar porque se plasma en el versículo más adelante. Después que dice, no me despidas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa oración de David, por favor, no me despidas de tu presencia. Hay otra versión de la Reina Valera que dice, no me abandones de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu, es porque él sintió una desconexión brutal el día que pecó, espiritual con Dios. ¿Cuándo nosotros podemos saber si la conciencia está cauterizada, hay una porosis y no escuchamos ni siquiera la voz de nuestra conciencia? Cuando podemos incluso alabar al Señor y no resolver los temas que tenemos ocultos. Y existe el doble estándar y está la hipocresía. Por eso David dice, no me despidas de tu presencia, porque en un momento él estuvo así. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque en un momento no había nada. Solamente había esta conducta de querer encubrir, maquillar, ocultar. Un hombre que oraba en las mañanas, en las tardes, en las noches, y que la Biblia definía como un hombre conforme al corazón de Dios. Declara esta oración acá. Es un buen punto de partida, querido. Es un buen punto de partida. Si estamos en una oscuridad, por favor, apliquemos toda esta enseñanza. Porque mi único deseo es que seamos libres. Mientras tú estés en oculto, no eres libre. Quieres ser libre, pero no eres libre. Y empiezas a, esta costra empieza a cerrar la voz de tu conciencia. ¿Qué dice finalmente? Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Cierro ahí. Sigue por los versículos siguientes de la oración. Tu resto dice que el camino es, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Aquí lo clave es la obediencia, la obediencia, la obediencia, la obediencia. La obediencia no es emocional, la obediencia es un acto de la voluntad de querer hacer la voluntad de Dios. A todos aquellos que han escuchado esta enseñanza y quieren ser libres, les quiero decir ciertas cosas. La primera advertencia, esta enseñanza el diablo la va a querer sacar brutalmente en las próximas 24 horas de tu vida, porque sabe que si tú enfrentas lo que tienes que enfrentar, vas a ser libre, y el otro te quiere hacer libre. 2, busca ayuda, no lo puedes resolver sola, no lo puedes resolver solo, imposible. 3, confiesa la tentación. 4, grita tu pecado por muy brutal que sea, porque le has dado una gran batalla al enemigo y yo diría que una gran victoria si lo logras hacer. Quinto, dice la Biblia una gran promesa: el que encubre sus pecados no prosperará. Es una sentencia brutal, querido, brutal. No hay posibilidad de que prospere, es imposible que prospere. El que encubre sus pecados no prosperará, va a ser que los confiesa, dice. Por eso es importante que busques ayuda y confiésalo, alcanzarás misericordia.
Y la misericordia de Dios es inmutable. Y David gritó su pecado, lloró, pataleó para que ese hijo que nació con Betsabé no muriera. Y por más que lloró, el hijo muere. Es voluntad de Dios. Y después, bueno, tuvo más hijos, por supuesto. Y la historia se revierte brutalmente porque David se arrepiente de su pecado. ¿Sabe cómo termina esta historia? Por el arrepentimiento de David. Hay un pasaje que lo deslinda en la historia teológica de la Biblia, que Dios define como uno de los hombres más íntegros de David. Eso es increíble. Eso es impresionante. Eso es increíble. Pero ¿sabe por qué lo define como un hombre íntegro? Porque tuvo la capacidad de recuperar la integridad perdida, gritando su pecado, renovando su corazón, siendo obediente hasta el final de sus días. Que Dios nos dé revelación de esta palabra. Y acá en Santiago, por lo menos en Pirque, estamos con un lindo sol. Espero que en el sur también. Y les mando un abrazo. Y creo que este ciclo importante es que nos traiga revelación todo esto de la integridad. Es algo que todos necesitamos revisar nuestras áreas, todas las áreas de nuestra vida. Y que nos haga hombres de bien. Dios nos quiere hombres de bien porque se necesita hoy, más que nunca, testimonio de la vida cristiana en los hechos, en las conductas, en los hábitos. Hemos visto en esta serie tantas cosas que, que son importantes. Cuando yo comencé la serie dije que la integridad partía por cumplir la palabra. Después, todo lo que nos abrió Víctor Rodríguez acerca de la integridad relacional en todos los campos de nuestra vida. Después, la integridad financiera, cuando nos tocó Ricardo Rodríguez, todo ese tema, ni hablar, esa gran enseñanza. Después, cuando Kielo nos habló de la integridad en la parte social, cómo nos relacionamos socialmente. Después, Marisol, cuando nos tocó en la parte laboral, sobre todo. Hay tantas conductas en nuestra vida. Un tercio de nuestra vida estamos ahí en el campo laboral. Y, y yo lo que quise tocar hoy día es, bueno, ¿y qué pasa si hemos caído, si hemos fracasado, si en esas partes no hemos dado un buen testimonio, ni en lo laboral, somos incumplidores en la parte de la puntualidad, somos desordenados en la parte financiera, hacemos cosas en oculto, tenemos adicciones que no hemos confesado, en la parte de la sexualidad también tenemos temas pendientes? Bueno, hoy han podido escuchar una enseñanza que espero que el Espíritu Santo les hable, que sí se puede recuperar, sí se puede recuperar. Recupérenla primero con la vida de oración. Necesitamos ya en la mañana, como lo hacen estas mujeres a las 6:30, recuperar la vida de intimidad ahí en la oración. En la oración somos fuertes. La Biblia dice, orad para que no seáis tentados. No dialogues con el pecado. Importancia de no dialogar con el pecado. Son temas que tenemos que aprender. Siempre Dios nos va a dar una alerta en el momento mismo del pecado. Ahí casi en la caída nos va a decir, no lo hagas. Cuarta regla, todo se puede soportar. No hay ninguna tentación que no se pueda soportar. No solamente se puede soportar, sino que Dios te da las salidas. Nadie puede burlar a Dios. La regla quinta. Todo lo oculto va a salir a la luz. Y la regla número 6. Todos nuestros actos tienen consecuencias. No maquillemos el pecado. Y simplemente, si caímos, arrepintámonos, confesémonos, gritémonos y restituyamos.
Querido, ya es tarde, perdonad que me pasen el tiempo, pero creo que era importante cerrar la enseñanza así. Que Dios los bendiga grandemente. Un gran abrazo.